Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan. Déjeme, como siempre, arreglar la cámara. No sé qué le pasó a la cámara, pero ya regreso por aquí. Bendiciones, bendiciones. Sean todos bienvenidos a este su espacio de estudio en donde nos hemos dado la tarea de entender la Torah del Rey. Así es que vamos a empezar rapidito. Déjenme traer el libro porque no lo bajé. Y aquí está. Ahora sí, vamos a empezar entonces con, estamos hablando acerca de las leyes hoy vamos a hablar acerca de las leyes del ingreso al gran templo. Así es que déjenme, le traigo por aquí. Traigo por aquí, ¿dónde está? PowerPoint, ok, ahí estamos. Dice, leyes del ingreso al gran templo. Incluye 15 preceptos, dos positivos y 13 preceptos negativos, que son los siguientes. 1. Que el sacerdote no ingrese ebrio al gran templo. 2. Que el sacerdote no ingrese con el cabello largo. 3. Que el sacerdote no ingrese con las vestimentas rasgadas. 4. Que el sacerdote no ingrese al santuario en cualquier momento. 5. Que el sacerdote no salga del gran templo durante el servicio. 6. Sacar del gran templo a los que estén ritualmente impuros. 7. Que el impuro no ingrese al gran templo. 8. Que el impuro no ingrese al monte del templo. 9. Que el impuro no haga el servicio en el gran templo. 10. Que el sacerdote no se haya sumergido. Que el sacerdote que se haya sumergido en el baño ritual no lleve a cabo el servicio hasta después de haber anochecido. 11. Que el sacerdote que haga el servicio en el gran templo lave sus manos y sus pies. 12. Que no ingrese al santuario ni se llegue al altar el sacerdote que tenga algún defecto físico. Que no haga el servicio el sacerdote que tenga algún defecto físico permanente. 14. Que no haga el servicio el sacerdote que tenga algún defecto físico pasajero. Y 15. Que el ajeno al sacerdocio no haga el servicio. Esos son los mandamientos que vamos a explorar a través de estos capítulos y vamos a aprender un poquito, vamos a aprender mucho de lo que la Biblia nos enseña. Acuérdense, muchas veces nosotros leemos pasajes de la Biblia, pero realmente no exploramos, no vamos más profundo de lo que tendríamos que ir. Así es que hoy, esta clase y la próxima va a tratar con todo lo que tiene que ver con el templo. Así es que vamos a empezar. Dice por aquí, 1. Todo Cohen apto para el servicio, si bebió vino, tiene prohibido ingresar más allá del altar, y si ingresa y sirve, su servicio es inválido, y es pasible de la pena de muerte a manos del celo, caretz. Eso está en Levítico, como expone, y no morirán, Levítico 19. Esto es, si bebió un reviit de vino, 4.2 miligramos, es más o menos lo que representa un reviit puro de una vez de vino que pasó 40 días después de su elaboración, un vino que tenía 40 días fermentado. Pero si bebió menos de un reviit, o si bebió un reviit pero con una interrupción en el medio, o si lo rebajó con agua, o si bebió vino de la prensa dentro de los 40 días, aún sea más de un reviit, está exento y no profana el servicio. Si bebió más de un revií de vino, a pesar de que estaba rebajado con agua, y a pesar de que interrumpió en el medio y lo bebió de a poco, es pasible de la pena de muerte y ello invalida el servicio. En la Parashá Shemini nos dimos cuenta que había una advertencia en contra de tomar el alcohol y hacer su servicio. Bueno, es lo que está diciendo aquí. Si un Cohen había tomado, no podía entrar, no podía realizar su servicio. Es lo que nos está hablando aquí. Normalmente en el templo, cuando los sacerdotes estaban en su guardia, no podían tomar porque ellos estaban en un trabajo para el Eterno, un trabajo para Dios. Así es que dice aquí el 2. Si un Cohen está ebrio de otras cosas embriagantes, tiene prohibido ingresar al gran templo. Y si ingresó y sirvió estando ebrio de estas cosas, aunque sea de leche o de torta de higos secos, es azotado y su servicio es válido, porque no se es pasible de la pena de muerte, sino por vino en el momento del servicio, y no profana el servicio, sino un ebrio de vino. Dice, si ingresó al templo, ¿ok?, de alguna otra bebida. 3.
Así como el Cohen regular tiene prohibido ingresar al gran templo por la ebriedad, también cualquier persona, ya sea Cohen o Israel, tiene prohibido instruir. Esto es importante porque aquí ahora la Mishneh Torah nos va a decir, fíjese, así como un Cohen tenía prohibido el ingreso al gran templo por la ebriedad, también cualquier persona, ya sea Cohen o un israelita normal o una persona normal, tiene prohibido instruir una halajá, enseñar, estando ebrio. Incluso si comió dátiles o bebió leche y quedó un poco confuso, no debe instruir, como expone para instruir a los israelitas. Eso viene de Levítico 10:11. Si instruye algo que está explícito en la Torá hasta que los sedoquim lo saben, está permitido. Por ejemplo, se instruye que un animal rastrero es impuro, etcétera, y sigue diciendo ahí. Ah, por eso es que, por eso es que yo siempre le digo, cuando una persona quiere estar tomando y quiere estar enseñando a un Rambán, en la Mishnah dice, eso no lo puedes hacer porque eso estaba prohibido en el templo y muchas de las cosas que estaban prohibidas en el templo también tienen su aplicación fuera del templo y usted puede tomar, se puede tomar una copa de vino, pero que usted esté tomando la copa y usted esté instruyendo, eso va en contra de lo que era el trabajo sacerdotal dentro del templo. El ebrio tiene permitido enseñar Torah, incluso leyes y midrash, siempre y cuando no instruya una ley práctica. Y si es un sabio establecido para la instrucción, no debe enseñar, porque su enseñanza es instrucción. Más claro, ahí lo dice claro. 6. Los Kohanim de la guardia sacerdotal semanal tienen permitido beber vino en las noches, pero no en los días de esa semana. Incluso las otras casas paternas de la guardia sacerdotal, cuyo servicio no es en ese día, tienen prohibido beber vino en los días de esa semana. Porque quizá el servicio de determinado día sea demasiado pesado para los que trabajan en ese día y precisan ayuda de los otros Kohanim de esa semana, y los miembros de las casas paternas en el día de su turno tienen prohibido beber tanto de día como de noche, ya que quizá beba de noche y madrugue al servicio mientras todavía no se le fue el efecto del vino. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que se dividían en seis grupos? Y a cada grupo le tocaba, que era una casa, a cada grupo le tocaba administrar un día. Bueno, todo el clan, toda la orden tenía prohibido ingerir vino durante esa semana. ¿Por qué? Porque si en determinado día era tantísimo el trabajo que no se daban abasto los sacerdotes, podían pedirle ayuda a algún otro grupo de los otros que estaban ahí esa semana para servir. Y si ellos estaban tomaban vino, no podían ayudar. Entonces tenían prohibido toda la orden de los 6 grupos no tomar durante la semana de su servicio. Así aunque a ellos no les fuera a tocar. Dice a los de la casa paterna, en el día de su turno tenían prohibido beber tanto de día como de noche, porque quizás se dormían y al otro día se levantaban y el vino todavía tenía efecto en el cuerpo, así es que tenían prohibido tomar. 7. Todo Cohen que sabe a qué guardia sacerdotal semanal y casa paterna pertenece, y sabe que sus antepasados de la casa paterna estaban establecidos en el servicio tal día, tiene prohibido beber vino todo ese día. Si sabe a qué guardia semanal pertenece, pero no conoce su casa paterna, es decir, qué semana sus antepasados servían en el gran templo, pero no sabe qué día de la semana, tiene prohibido beber vino toda esa semana en la que su guardia servía. Ve, toda la semana no podían tomar. 8. Un Cohen que se dejó crecer el cabello tiene prohibido ingresar más allá del altar. Y si ingresa y sirve, merece la pena de muerte a manos del cielo, caret, como un ebrio que sirve, como expone, y ningún Cohen debe beber vino. Esto está en Ezequiel 44:21. Y sus cabezas no se rapen y no se dejen crecer el cabello. Así como el ebrio de vino es punible con la muerte, también el que se deja crecer el cabello es punible con la muerte. 10. Así como los Kohanim están advertidos contra el vino solo cuando ingresan al gran templo, también no tienen prohibido dejarse crecer el cabello sino para ingresar al gran templo. ¿En qué caso aplica? En un Cohen común, pero el Cohen Gadol siempre tiene prohibido dejarse crecer el cabello y rasgarse sus ropas, porque siempre está en el gran templo, y por ello fue dicho sobre él, no debe dejarse crecer el cabello. Levítico 21:10.
¿Cuánto tiempo se considera que se deja crecer el cabello? 30 días. Así como el Nazir, el Nazareno, sobre el que está dicho, se deja crecer el cabello, número 6.5. Y no hay Nezirut, no hay Nazareno de menos de 30 días. Por ello, un Cohen común que sirve debe rasurarse cada 30 días. So, nos está diciendo, ¿cada cuándo se puede cortar la persona el cabello si se lo quiere dejar largo? Mínimo, máximo 30 días. No se lo puede dejar más de 30 días. ¿Ok? El Cohen Gadol tenía que cortárselo constantemente porque él estaba siempre sirviendo. La orden sacerdotal, cuando ellos venían, tenía que cortarse el cabello. No se lo podían dejar más. Y aún así, acuérdense que ellos venían y les tocaba nuevamente hasta 6 meses después. Así que en ese periodo en el cual ellos no volvían a regresar al templo, cada 30 días se tenían que cortar el cabello. No se lo podían dejar largo. No podían andar. Los sacerdotes no podían andar con el pelo largo. Y esto tiene que ver mucho con el contexto cultural, ya que en otras culturas, los sacerdotes de otras culturas paganas se dejaban el pelo largo. También tiene que ver con el contexto social, para no verse afeminados. Y Dios le dice, no, en mi casa, en mi templo, hay un orden. Y este es el orden. 12. Los miembros de la guardia sacerdotal tienen prohibido cortarse el cabello y lavar ropa toda la semana de esa orden. Toda la semana dice, tienen prohibido cortarse el cabello y lavar la ropa en su semana de turno, para que no asciendan a la guardia estando despreciables, sino que se rasuren, se bañen y se laven la ropa de antemano. Esto es para, nuevamente, una planeación. Así como nosotros planeamos para Shabbat, de asegurarnos que tengamos todo, que tengamos todo listo. También ellos, cuando iban a subir, se tenían que asegurar de haber lavado su ropa, haberse cortado el pelo, haberse estado presentables, porque iban a subir al servicio al rey. Dice aquí 14. La ley de los que tienen las vestimentas rasgadas y los que tienen el cabello largo es la misma, como expone. Su cabello no se dejen crecer y no se rasguen las vestimentas para evitar morir. Levítico 16. O sea, que si sirvió con las vestimentas rasgadas, merece la pena de muerte a manos del cielo, a pesar de que su servicio es válido y no lo profanó. No podían rasgarse las vestimentas, no podían servir con las vestimentas rotas. Si la vestimenta estaba rota, tenían que desechar esa vestimenta y tener una nueva para poder servir. Acuérdense, están sirviendo en la casa del rey, tenían que estar bien presentables. Eso es importante. Importante porque ahí aprendemos que cuando nosotros servimos en la casa del rey, tenemos que de alguna manera también estar bien presentables. Nos enseña muchas cosas interesantes. Dice 16. La ley del que ingresa en este estado más allá del altar y la del que sale es la misma. ¿Qué significa ello? Por ejemplo, si bebe un reví de vino entre el ulam y el altar, o si se rasga las vestimentas ahí y sale, es azotado. Asimismo, si sirve al salir, merece la pena de muerte. Asimismo, toda persona tiene prohibido, ya sea Cohen o Israel, de ingresar a todo el gran templo desde el comienzo del Israel hacia adentro, estando ebrio de vino o de otras cosas, o con el cabello largo de manera despreciable, o con las vestimentas rasgadas, a pesar de que no está advertido contra ello, pues ello no constituye ni honor ni reverencia a la gran casa y sagrada, ingresar estando despreciable. Pero un israelita que se deja crecer el cabello de modo trenzado y no de forma despreciable, tiene permitido ingresar a la Esrat Israel. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que muchas veces cuando nosotros vemos imágenes de Yeshua con un pelo largo y sabemos que Yeshua estaba constantemente en el templo, tenemos que ponernos a pensar, porque si Yeshua subía al templo y estaba constantemente yendo al templo, ¿será entonces que Yeshua realmente tenía el pelo largo? ¿O es el desconocimiento de lo que son las leyes aún para el templo y proyectar a un Yeshua de una manera que no era? Yeshua no podía tener el pelo largo simplemente porque él estaba constantemente en el templo, y un israelita no se podía dejar el pelo largo más
de 30 días. Así como un Cohen, un israelita tampoco podía tener el pelo largo para ingresar al templo. Así es que esto nos enseña que aún muchas de las imágenes que tenemos de Yeshua con el pelo largo y cómo lo vemos con el pelo largo son incorrectas, porque si entendemos las leyes del templo, las leyes de ingreso al templo, entonces tenemos que ponernos a preguntar en las imágenes que nos presentan. Eso no es correcto, porque eso no se permitía en el templo, ¿verdad? Aprendemos mucho. Entonces, capítulo 2. El Kohen Gadol no ingresa al Kodesh HaKodashim, lugar santísimo, sino en cada Yom Kippur. Y el Kohen común ingresa todos los días al Kodesh, al lugar santo, para el servicio. Todos los Kohanim fueron advertidos contra ingresar al Kodesh o al Kodesh HaKodashim cuando no es momento de servicio, como expone Levítico 16:2, y no ingresarás en cualquier momento al recinto más sagrado, que alude al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo de la cortina divisoria hacia adentro. Advierte sobre todo el gran templo. El Kohen que ingresa al Kodesh HaKodashim en cualquier otro día del año, ya sea común o el Kohen Gadol, común o Gadol, o el Kohen Gadol que ingresa en Yom Kippur cuando no es el momento del servicio, es pasible de la pena de muerte a manos del cielo, como expone, para que no muera, Levítico 16:2. ¿Cuántas veces ingresa ahí el Kohen Gadol? En Yom Kippur, 4, como se explicará en su correspondiente lugar. Ya veremos cuando hablemos de Yom Kippur. Si ingresa una quinta vez, es pasible de la pena de muerte a manos del cielo. Fíjese, aún en Yom Kippur, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, podía entrar al lugar santísimo solamente 4 veces. En cada una de esas veces tenía que sumergirse, cambiar su ropa, y había un motivo por el cual entraba, pero eran 4 veces. Si él entraba 5, sufría la pena de muerte a manos del cielo. Si él entraba en cualquier otro lugar que no fuera, cualquier otro día que no fuera Yom Kippur, sufría la pena de muerte a manos del cielo. Cualquier otro sacerdote que entrara al lugar santo, cuando no estuviera en servicio, también, porque eran lugares restringidos, eran espacios de restricción. Un sacerdote normal y un sumo sacerdote podía entrar al lugar santo todos los días para limpiar la menorá, para encender la menorá y para ofrecer incienso y para cambiar los panes en Shabbat. Esas eran las razones por las cuales ellos entraban. De ahí en adelante nadie más podía entrar al lugar santo, nadie más podría entrar al lugar santísimo. Y una vez al año el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo con la sangre del toro, con la sangre de la cabra, con el incienso, y eran las 4 veces que podía entrar, pero no podía entrar 5, no podía entrar 3, tenía que entrar 4 veces. Tenía que seguir instrucciones, porque eran espacios sagrados, espacios restringidos, y tenían que obedecerse como tal. Y el que ingresa al Kodesh, afuera del Kodesh HaKodashim, lugar santo, no para el servicio o para posternarse, ya sea Kohen común o Gadol, es azotado y no es pasible de la pena de muerte, como expone, ante la cubierta, para que no muera. Es decir, por ingresar al Kodesh HaKodashim es pasible de la pena de muerte, pero por ingresar al resto del gran templo implica una prohibición y se pena con azotes. Aquí nos está diciendo que si ingresaba al lugar santísimo era pena de muerte. Si ingresaba al lugar santo era recibir castigo de azotes, porque eran espacios restringidos. Vamos a seguir leyendo aquí. Dice: el Cohen, ya sea común o Gadol, que sale en el medio del servicio, es pasible de la pena de muerte, como expone. No abandonen el patio de la tienda de encuentro para que no muera. No podían dejar el servicio. Esto lo vimos en la Parashá Shemini, al Levítico 17. Es decir, no dejen el servicio saliendo apresuradamente por este decreto. Asimismo, lo dicho al respecto del Cohen Gadol y del santuario, no saldrá. Alude solamente al momento del servicio, que no deje su servicio y salga. Si es así, ¿por qué esta advertencia se repitió sobre el Cohen Gadol? Algo interesante, escuche bien esto. Porque el Cohen común, que encontrándose en el gran templo, escucha que le falleció un pariente cercano, tiene el deber de hacer duelo por él, y a pesar de que no sale del gran templo, no hace el servicio, porque está en un estado de onén, de luto. Y si hace el servicio siendo onén,
de índole bíblica profana su servicio, ya sea una ofrenda particular como una ofrenda comunitaria. Pero el Cohen Gadol sí hace el servicio siendo onen, como expone, y del santuario no saldrá y no profanará. Es decir, se queda y hace el servicio que estaba haciendo y no se profana. Se murió un familiar y en esa semana le tocaba trabajar en su orden sacerdotal. El sacerdote común, el Cohen común, podía hacer duelo, pero no salía del templo, se quedaba ahí, porque era su semana de trabajar. No hacía el servicio, hacía duelo ahí dentro del templo, pero no salía. El Cohen Gadol hacía duelo y hacía servicio, porque solamente había uno, no había más. Así es que esa era la diferencia, pero no dejaban el servicio. Ni el Cohen Gadol, ni el Cohen. No era que se murió tu familiar. Ah, bueno, nos vemos, ya me voy porque tengo una emergencia. No, tenía que cumplir con su semana de servicio, porque eso era lo que le había ordenado el Eterno. Interesante, porque estaba el servicio sobre la vida de la persona aún. De hecho, Flavio Josefo nos relata en sus obras que cuando vino la conquista romana, y iban a destruir el templo, los sacerdotes se quedaron en su lugar, los levitas se quedaron en su lugar, ministrando, mientras ellos entraron y estaban matando gente, y ellos estaban trayendo las partes del sacrificio, ellos estaban cantando, ellos no dejaron el lugar donde ellos les correspondía estar, aún en contra del peligro de su vida, porque iban a morir, pero ellos estaban ahí, ellos siguieron sirviendo hasta el último aliento de su vida, no se fueron, porque ellos sabían que es un mandamiento, no se podían ir. ¿Qué podemos aprender? Que muchas veces el servicio a Dios, cuando comprometemos nuestra vida, cuando hacemos una responsabilidad de decir, te voy a servir, es difícil servirle a Dios en las malas, claro que sí, pero tenemos que estar firmes en el compromiso que hemos hecho. Y lamentablemente para nosotros de mente occidental, muchas veces no lo entendemos, porque si yo estoy bien, sirvo bien, si yo estoy mal, no sirvo. Entonces, el templo nos enseña que los sacerdotes no podían salir por ninguna cuestión, tenían que cumplir con su obligación y tenían que terminar su servicio. 7. ¿De dónde se deriva que el servicio de un onen, un enlutado, es inválido? De un Kal Bajomer. Si un Cohen defectuoso que puede comer santidades, igualmente, si hace el servicio lo profana, entonces un onen, un enlutado, que tiene prohibido comer santidades, como expone, no comí ello siendo onen, o sea, no comí de ello en mi luto. Deuteronomio 26:14, seguro que lo profana, por eso dice que no puede hacer su servicio. A pesar de que el Cohen Gadol hace el servicio estando enlutado, onen, tiene prohibido comer santidades, como expone, y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda a Hatat de ese día, habría sido aprobado por Hashem, Levítico 10:19. Asimismo no recibe parte de las santidades a la noche por comer. El Cohen normal no hace el servicio y tampoco come. El Cohen Gadol hace el servicio, pero no puede comer de la carne, no puede comer del alimento, porque es algo santo. Así es que esa es la diferencia. El Cohen Gadol hace el servicio aunque esté enlutado, pero no puede participar de la carne, no puede participar de las comidas. El Cohen regular hace el luto, no hace el servicio y tampoco puede participar de la comida, porque está en luto. Aquí lo explica, mire, ¿qué es un onen? ¿Qué es un onen? Un onen, un enlutado, es aquel que se le muere uno de los parientes cercanos por los que tiene el deber de hacer duelo. Solamente el día de la muerte se llama onen por la ley de la Torá y a la noche se considera onen por institución rabínica. Dura un día. Si dejan varios días a su muerto hasta que lo entierran, todos esos días posteriores a la muerte se llama onen de índole rabínica y también el día del entierro, pero la noche posterior no. Por consiguiente, si a un Cohen se le muere un pariente cercano y lo entierran en el día posterior al de la muerte, todo el día del entierro no puede ofrendar ni comer santidades por institución rabínica y se sumerge y puede comer a la noche.
y el día en que escucha de una muerte reciente y el día en que trasladan los restos de uno de sus padres de un entierro temporal a un entierro fijo, se considera como el día del entierro, que no sujeta a la noche posterior, ni siquiera por institución rabínica. Por ello, se sumerge y puede comer santidades al anochecer. Aquí hay algo interesante, porque era el entierro, cuando ellos iban a dejar el cuerpo, y al año, cuando de un cuerpo, de un lugar temporal, ellos tomaban los huesos, los ponían en una caja y los depositaban en un lugar permanente, en donde los huesos iban a quedar ahí, que era el año. Entonces también tenían que guardar luto. Esa es la historia que muchas veces el joven dice, déjame enterrar a mi padre. Y Yeshua le dice que los muertos entierran a sus muertos. No era que la persona había muerto, sino que se estaba cumpliendo el año. Y el año era cuando se trasladaba el cuerpo, se trasladaban los huesos, se ponían en un lugar permanente, se leía el testamento. Y entonces este joven estaba esperando eso. Y Yeshua le dice, no, si me quieres seguir, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Ya tuviste un año de luto, ya es suficiente. Si quieres seguirme, sigue. Pero si no, te quieres quedar en la herencia, te quieres quedar a todo lo que viene, pues entonces quédate. Eso es algo cultural. A veces cuando no entendemos decimos, pero ¿cómo Yeshua? Y le está diciendo que ni siquiera lo dejó enterrar a su padre, a sus muertos. No, se había cumplido un año. Un año de la muerte de esta persona y el joven decía, déjame ver todo este proceso. Ok. Pero el día de la muerte, así como tiene prohibido comer en él por santidades por índole rabínica, también tiene prohibido comer a la noche posterior por institución rabínica, excepto la ofrenda de Pesach, que la puede comer al anochecer, como explicará en su lugar. El Abel, que es una persona Abel, es una persona que está de duelo, no puede enviar sus ofrendas todos los primeros 7 días, ni siquiera vino, maderas u olíbano. Asimismo el Mesorá no puede enviar sus ofrendas siempre que no es apto para ingresar al campamento, no es apto para ofrendar. Pero en el caso del afectado de la pena de Nidui, aislamiento de la comunidad, hay duda de si puede o no enviar por ello. A priori no envía y a posteriori si ofrendaron por él es válido. El impuro por un animal rastrero o similares y el incircunciso pueden enviar sus ofrendas y las ofrendas por ellos, excepto la ofrenda de Pesaj, que no se le puede hacer shejitá por un impuro, por un rastrero, ni por un incircunciso, como se lo explicará. Pero el impuro por un fallecido no se ofrenda nada en absoluto hasta que se purifique. 3. Es un precepto positivo hacer salir a todos los impuros del gran templo, como expone, y hagan salir del campamento a todo afectado por zarat, a todo aquel que padezca flujo y a todo aquel que esté impuro ritualmente, por haber estado en contacto con un cadáver. Número 5.2. Este campamento expuesto acá alude al campamento de la Shejinah, que es desde la entrada del Ezra de Israel hacia adentro. Entiendo que el Mesorá, el Sab y el impuro por un fallecido, los tres deben permanecer en el mismo lugar. Para aclarar esto, el versículo dice respecto del Mesorá, solo permanecerá fuera del campamento de su residencia. Levítico 13:46, lo que alude al campamento de Israel, que es desde la entrada de Jerusalén hacia adentro. Así como el Mesorá, cuya impureza es expulsado de manera más severa que otros, así también todo aquel cuya impureza es más severa, es expulsado de manera más severa que otros. Por consiguiente, se expulsa al Mesorá afuera de los 3 campamentos, que es afuera de Jerusalén, porque impurifica al ingresar a una casa todo lo que hay en su interior. En cambio, el Saf, que tiene flujo, no lo hace. Se expulsa a Sabim, Sabot, Nidot y parturientas fuera de los 2 campamentos, que es fuera del monte del templo. Por ello, porque ellos impurifican la cama y el asiento, incluso bajo una piedra, lo que un fallecido no impurifica. Eso quiere decir que había 3 campamentos. Lo que es el templo, el área del templo, o más bien el área del altar, el atrio de las mujeres, los hombres, el altar. Está el templo, la montaña, todo afuera del templo. Está Jerusalén, las murallas, y está fuera de Jerusalén, que es lo que pertenece al ámbito de las naciones, a la impureza y los animales impuros. ¿Ok?
a la que tiene impureza como el Sabim, Sabot, Nidot, se sacan las mujeres que dieron a luz, no pueden entrar al área del templo, pero sí pueden estar dentro de Jerusalén. ¿Okay? Dice aquí el Gel, que es el muro de 10 codos que estaba fuera de la muralla de la Azara. Se expulsa de ahí a los no judíos impuros por fallecidos y los que tienen relaciones con Nidot, las mujeres con flujo de sangre. Pero uno que se sumergió durante el día puede ingresar ahí porque ya se sumergió. La Ezra Nashin, el patio de las mujeres, se expulsa de ahí incluso a uno que se sumergió ese día, pero que aún le falta expiación porque ya anocheció. La prohibición del sumergido durante ese día en el campamento levita es de índole rabínica. El impuro, que es expulsado del monte del templo, si ingresa, transcede un precepto negativo y es azotado, como expone, saldrá fuera del campamento. Esto es el área del templo, lo que alude al campamento de la Shejibá. No ingresará dentro del campamento, alude al campamento levita. Cuando nosotros estudiamos Levítico y Números, nos damos cuenta que está el campamento de Israel, donde acampaban las tribus, está el campamento de los levitas, donde estaban las tribus de Leví, que estaban alrededor del campamento, y está el tabernáculo. Antes de llegar al tabernáculo estaba Aarón, sus hijos y también los levitas. Así es que es lo mismo. El templo, después el campamento levita es lo que está alrededor del templo. Después del campamento de Israel es todo lo que está en Jerusalén, dentro de las murallas, y fuera del campamento es lo que está fuera de las murallas de Jerusalén. Es interesante porque muchas veces no nos damos cuenta de que en el milenio va a haber la misma estructura. En el milenio va a estar el templo, va a estar Jerusalén amurallada y va a estar fuera de Jerusalén las murallas. Ahora, las murallas no van a ser como las conocimos con Nehemías, como las conocimos con Salomón. Las murallas se van a extender, va a ser una muralla más grande, pero va a estar el templo, el área del templo, solo unos pocos van a poder entrar ahí. Después va a estar el área de Jerusalén, en donde van a estar las tribus de Jerusalén, las tribus de Israel, y después va a estar fuera de Jerusalén, donde van a estar todas las naciones. Zacarías, cuando dice, cuando vengan las naciones, van a venir, van a tener que entrar por la puerta, van a tener que subir hasta cierto lugar, presentar sus ofrendas, no van a estar frente al altar, pero van a entrar, van a venir por los campamentos. Y algunos dicen, no, pero es que no se trata de salvación. No, claro que no se trata de salvación, pero cuando estemos en el milenio, ¿qué posición es la que vamos a tener? ¿Dónde vamos a estar? ¿Dónde queremos estar? Pero el impuro por un fallecido o el que se sumergió durante el día, que ingresa al Ezra Nashim, el atrio de las mujeres, o el falto de expiación que ingresa al Ezra de Israel, el atrio de Israel, a pesar de que no es azotado, se le aplica la pena de azotes por rebeldía, porque sabe que no puede hacer algo y lo hace. Dice el 10, así como la expulsión de los impuros del gran templo constituye un precepto positivo, también si ellos ingresan, transcede un precepto negativo, como expone, no impurificarán sus campamentos. Número 5.3, lo que alude al campamento de la Shejina. 12. Un impuro que ingresa al gran templo, si lo hace a propósito, su pena es caret, como expone, y si no se sumerge y tampoco sumerge sus ropas, deberá sobrellevar su falta. Levítico 17:16. Si lo hace inadvertidamente, presenta una ofrenda variable, como expone una ofrenda jatá, o una persona que toca cualquier cosa impura, Levítico 5:2, y no es pasible de caret, pena de ser cortado por pena del cielo, o de ofrenda, sino de la Ezrat Israel hacia adentro, o por la parte de la nueva de la Azara, que se consagró completamente, no podía entrar. 15. Asimismo, el que toca objetos que tocaron a una persona, que tocó a un muerto, o el que toca a una persona que tocó objetos que tocan a un muerto, a pesar de que es impuro de fuente primaria, respecto de terumá y de impurificar la carne de las santidades, está exento de ingresar al gran templo, lo cual es ley recibida por tradición. A pesar de que está exento, se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Acuérdense que era por transmisión.
si una persona tocaba a un muerto y esta persona iba y tocaba a otra persona, automáticamente lo contaminaba. Y si esa persona iba y tocaba a alguien más, era una reacción en cadena, que la primera persona que tocó al muerto iba transmitiendo la infección a los demás que iba tocando. Era como la experiencia que tuvimos hace un par de años con el bicho, que si alguien tocaba y te transmitía y así se iba transmitiendo y se iba transmitiendo. Algo así más o menos. 18. Asimismo, un impuro que ingresa sus manos al gran templo, se le aplica la pena de azotes por rebeldía. Asimismo, todo el que está impuro por una de las fuentes de impureza de índole rabínica, o que consumió alimentos o bebidas impuras e ingresa adrede al gran templo, antes de sumergirse, se le aplica la pena de azotes por rebeldía. ¿Cuáles son las fuentes de impureza? Pues pudo haber tocado un animal muerto, pudo haber tocado un muerto, pudo haber tocado una persona que tuvo un flujo, pudo él mismo tener un flujo, pudieron haber sido muchas contaminaciones, pudo haber tocado un animal y se impurificó, y si él sabe que está impuro y entra, se le da la pena de azotes por rebeldía, porque fue rebelde. 20. En todos los lugares donde es punible con caret ser cortado por una transgresión hecha adrede, o con el deber de presentar una ofrenda por una transgresión inadvertida, si se encuentra ahí un objeto impuro en Shabbat, debe extraerse. En otros lugares se debe cubrir con un recipiente hasta después del Shabbat, y cuando lo retiran se debe quitar solo con un utensilio plano de madera que no contraiga impureza ritual, de modo que no haya un aumento en la impureza ritual. Bien interesante. Déjeme leer el 22 y le digo: está prohibido demorarse, posternarse o salir por el camino largo. Si se demora o si sale por el camino largo, a pesar de que no se demoró, o si se orienta hacia alejar y se posterna, a pesar de que no se demoró, merece caret. Si lo hizo inadvertidamente, debe presentar una ofrenda. Una forma en la que ellos salían. Tenían que saber cómo salir, tenían que saber cómo posternarse, tenían que saber todas estas cosas, porque no era que al templo iban y hacían lo que les daba la gana, tenían que estudiar. Y muchos de nosotros no nos enfocamos en estudiar porque decimos, si el templo viene, ya para qué va a servir, y cosas por el estilo. Y no sabemos que tenemos que estar atentos a todo lo que se nos enseñó de poder estudiar lo relacionado con el templo. Lo que dice aquí de la impureza: si de repente entraba un animal a un contenedor, lo que hacían era que volteaban el contenedor si era Shabbat, porque obviamente no podían sacarlo, y al otro día traían algo de madera y levantaban el contenedor y metían la tabla o el pedazo de madera debajo, y así lo sacaban. ¿Para qué? Para que la madera fuera como protección y no tuviera una contaminación, porque en Shabbat no se podía hacer ese tipo de trabajos, aún en el templo. Ya le leí capítulo 4. Vamos a leer el capítulo 4. El impuro que sirve en el santuario profana su servicio y es pasible de la pena de muerte a manos del cielo por ese servicio, a pesar de que no se demoró ahí, como expone, que se aparten cuando están ritualmente impuros de las sagradas ofrendas que los israelitas me consagran, para no profanar mi santo nombre. Levítico 22:2. Lo cual es una advertencia para el que sirve en estado de impureza. Luego está dicho: y morirán porque profanaron. Levítico 22:9. Así como esta profanación es pasible de la pena de muerte a manos del cielo, también acá es una pena de muerte a manos del cielo. Y toda prohibición pasible de la pena de muerte a manos del cielo es punible con la pena de azotes. Vamos a ver qué dice Levítico 22. Vamos a leer esa parte para entender un poquito mejor el contexto. Habló Adonai a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre. Yo, Adonai, diles: todo varón de vuestra descendencia, en vuestras generaciones, que se acerque a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Adonai, estas son las ofrendas, teniendo inmundicia,
Palabra inmundicia es tumat, impureza ceremonial, la condición de ser ceremonialmente impuros o inadecuado para el culto o servicio religioso, que están ritualmente impuros. Sobre sí será cortado de mi presencia. Aquí está la pena de caret, ser separado. Ni kerat, coret, caret, yo Adonai. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso, Sará, padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. Tenía que purificarse. El que tocare cualquier cosa de cadáveres, o el varón que hubiera tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiera tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, o cualquier hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas, porque su alimento es mortecino. La palabra mortecino es neveila, cadáver, cadáver, cuerpo. El cuerpo, esta palabra es interesante, fíjese. No que me quiera salir del tema, pero es interesante porque vamos a ver aquí. Neveila, ve aquí. Nevela, cadáver. Vamos a ver. Porque eso tiene que ver con los alimentos también. Dice el diccionario de idiomas bíblico hebreo, neveila, cuerpo muerto, red muerta, o sea, el cadáver de una persona o animal fallecido. Y ahí vemos a Levítico 5.2, Levítico 7.24, Levítico 11.8, cuando está hablando de los animales. Esto es interesante porque fíjese, vamos a hablar un poquito aquí de esto. Son neveila, nevelá, cuerpo muerto, red muerto, o sea, el cadáver de una persona o un animal fallecido. Levítico 5.2. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, cadáver de animal inmundo. 7.24. La grosura del animal muerto. Neveila. La grosura del que fue despedazado por fieras. Levítico 11.8. De la carne de ellos no tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Estos comeréis de todos los animales que viven. Y está hablando de neveila. ¿Okay? Ezequiel 4.14. Adonai, Señor, Adonai, Elohim, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Le leí eso porque quiero que usted vea que la palabra nevela, tiene que ver en la forma en que muere el animal. Si el animal no murió de la forma correcta, ese animal es considerado como nevela. Y tocar ese animal produce impureza. La vez pasada había una encuesta. ¿Qué produce más impureza? ¿Un chicken fillet, un sándwich de pollo o un puerco? Mucha gente puede decir, el cerdo es el que produce inmundicias. Pero si usted lee bien la Torá, un cerdo vivo no produce inmundicias. Usted puede tocar el cerdo vivo y no pasa nada. Pero si usted toca un sándwich de pollo que no fue, la carne no fue matada de la forma correcta, usted está tocando inmundicia. Algo que para nuestra mente diría, no, espérame, ¿cómo es? El puerco es un animal sucio. Sí, pero solamente hasta que está muerto produce la impureza en ti. Mientras está vivo, no pasa nada. Tú lo puedes tocar, lo puedes bañar, puedes hacer lo que sea con el cerdo. En el momento que este animal muere, entonces te hace impuro. Mientras tanto, no. En el momento que tú tocas carne de un animal que no fue matado de la manera correcta, está produciendo en ti impureza. Es algo que a veces no nos ponemos a pensar. Por esa palabrita nevela. Cuando tú ves la implicación, el uso de la palabra nevela, tú dices, oh, tal vez la Biblia no es como yo la entendía. Porque yo diría, el sándwich de pollo, Chick-fil-A, es algo bueno para mí. Pero en realidad me está produciendo impureza, inmundicia.
prefiero tocar un cerdo que tocar este tipo de alimento. Y muchos dirán, espérame, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entendimiento bíblico es así. Tal vez no lo habíamos entendido, pero es así. Te es mejor tocar un cerdo vivo que la carne de un animal que no fue muerta de la manera correcta. Pero como siempre yo les digo, estamos en este mundo aprendiendo, estamos en este mundo creciendo y estamos en este mundo yendo paso a pasito. Así es que lo que yo les enseño y lo que yo les digo es para que usted reflexione y usted diga, wow, que mucho nos falta por aprender, que mucho nos falta por escudriñar, que mucho nos falta por darnos cuenta de que muchas de las cosas que nos dijeron no realmente no son como deben ser y tenemos que reevaluar y poder caminar hacia adelante. Déjenme volver aquí, así es que estaba leyendo aquí, me detuve por lo de nevela, ¿ok? Pero dice, nevela, mortecino, ni despedazado. La palabra despedazado es terreifa, que también estas dos palabritas, nevela, terreifa, que esta palabra, mire, terreifa, cadáver desgraciado, cadáver desgarrado, discúlpeme, ay, ¿qué me pasa ahora? Espérenme. Cadáver desgarrado. Dice, el cadáver de un animal que ha sido desgarrado. La chiquita se hacía con un cuchillo filoso, ¿verdad? Que cortaba. Si el cuchillo no es filoso o desgarra al animal, es considerado terreifa. Ahora no solo es nevela, que produce impureza, sino también es terreifa, que también está prohibido. Así que vamos a regresar al tema porque me metí en la comida y no quiero espantarlo más. Terreifa, por fiera no comerá, contaminándose en ello. Yo, Adonai, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Adonai, que lo santifico. Ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. La hija del sacerdote, si se casare con varón extraño, no comerá de la ofrenda de las cosas sagradas. Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no tuviere prole, no tuviere hijos, y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá comer del alimento de su padre, pero ningún extraño coma de él. ¿Okay? Eso es lo que nos está hablando, lo que estamos leyendo prácticamente aquí. Dice que era una profanación, que era pasible de la pena de muerte a manos del cielo. Vamos a ver aquí. A pesar de que si hace el servicio en estado de impureza, no es penado por el tribunal rabínico, sino con la pena de azotes. Sus hermanos Kohanim no lo llevan al tribunal rabínico, sino que lo sacan afuera y le aplastan el cerebro. No se le reprocha por esto. O sea, lo matan apedreado prácticamente. Tiene que morir porque está profanando el lugar santo. Déjenme ver por aquí. 4. Asimismo, un impuro que se sumerge y sirve antes que anochezca, su servicio es inválido y es pasible de la pena de muerte a manos del cielo, como expone, y no profanen el nombre de su Elohim. Levítico 21, 11, 6. Por tradición oral aprendieron los sabios que es una advertencia para el que se sumergió de día y hace el servicio sin haber anochecido, pues todavía es impuro, como expone, y anochece y queda puro. Esto lo habla Levítico 22, 7. Vamos a ver nuevamente. Aquí lo explica, mire, la persona que lo tocare, que tocare alguna inmundicia, será inmunda hasta la noche y no comerá las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere, será limpio y después podrá comer las cosas sagradas. Si una persona tuvo un flujo de sangre mientras dormía, un flujo de semen, o tuvo contacto con alguien que tuvo flujo de sangre durante la noche, esa persona está impura. Puede sumergirse durante el día y aunque se sumerja, vaya al mikvé, se sumerja y salga, sigue siendo impura. El requisito es, tiene que caer la noche. Cuando el sol cae, automáticamente esta persona queda purificada después de haberse sumergido. No tiene que esperar que caiga la noche y luego sumergirse. Se puede sumergir, puede hacer un mikvé, una inmersión y esperar a que caiga la noche. Si era un sacerdote que tuvo un flujo de semen
se sumergió en la mañana, salió del templo y cuando cae la noche él puede participar de las comidas sagradas, que es la carne, que es el alimento, porque ya cayó la noche, ya ha sido purificada. Así es que prácticamente 25 horas. O desde el momento que tú te impurificaste. Si tú dices en la mañana, 6 de la mañana me di cuenta que estoy impuro. Bueno, ahora tienes que esperar hasta que caiga el sol. No tienes que esperar 24 horas. No tienes que esperar todo un día completo. Pero en ese transcurso del día, del sol, la noche, donde cayó la noche y donde está el sol, antes de que caiga el sol nuevamente, desde que sale hasta que caiga, ese transcurso es el que la persona tiene que esperar. ¿Okay? Así que si se fue a dormir y tuvo alguna impureza, en la mañana cuando se levanta, hace inmersión, pero sigue estando impura. No puede entrar al templo, no puede ingresar. Hasta que caiga la noche, puede ingresar al área del monte del templo, porque ahí se comía la carne, se comían las comidas, si era un sacerdote, y podía ingresar. De lo contrario, no podía ingresar. No podía entrar al templo. No era que, pero ya fui y me sumergí. Sí, pero tienes que esperar hasta que caiga el sol, porque todavía eres impuro. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo aquí. Es decir, que hasta entonces no queda puro, ¿ve? Hasta que no caiga el sol. Pero el falto de expiación que sirve, a pesar de que su servicio es inválido y lo profano está exento. ¿De dónde se deriva que su servicio es inválido? Como expone, y el sacerdote hará expiación por ella y la purificará. Levítico 12:8. De lo que vemos que todavía no se completó su purificación. Y lo mismo aplica a todos los faltos de expiación. Eso viene de Levítico 12:8. Cuando nosotros leemos Levítico 12, vemos que está el ritual de una mujer, que es esta parashá que vamos a leer esta semana. Cuando los días de su purificación, una mujer que dio a luz, cuando los días de su purificación fueren cumplidos por un hijo o por una hija, traerá un cordero de un año para el holocausto y un palomino y una torta para expiación. La palabra expiación es jatá, que es una ofrenda por el pecado, pero realmente no pecó, sino es una expiación. A la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, él los ofrecerá delante de Adonai y hará expiación por ella. Será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere luz hijo o hija. Si no tuviera lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tortas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. La persona no era limpia hasta que se hacía la expiación, pero la mujer tenía que hacer ciertos requisitos antes de venir y presentarse al templo, obvio. No podía salir de su embarazo, esperar los 7 días y así como terminara los 7 días venir. Tenía que sumergirse, tenía que esperar el periodo de 7 o el periodo de 14 días y después venir y presentar su ofrenda para que se completara su purificación. Así el hombre o la persona que estaba impura se sumergía y esperaba hasta que cayera el sol para que pudiera ser pura o puro. En caso de que un Cohen hace servicio y luego se entera de que estaba impuro, si se trata de una impureza conocida, todas las ofrendas que presentó son inválidas, porque su servicio es mundano, es profano, y si es una impureza de abismo, el Cid vuelve aceptables a todas esas ofrendas que presentó, incluso si se enteró que es impuro antes de salpicar la sangre, y la salpica, queda aceptable porque el Cid, que era lo que cargaban en la diadema, vuelve aceptable a la ofrenda de pureza de abismo, incluso en caso de que haya sido, presentado intencionalmente. Y ya hemos explicado la impureza del abismo en las leyes del nazareato. Ya las hablamos, usted puede ir al video por allá y ver. Asimismo, provee aceptación sobre la impureza de las cosas que se ofrendan. Como expone, deberá estar en la frente de Aarón para que Aarón cargue con las faltas en las ofrendas sagradas. Éxodo 23:38. Pero no provee aceptación sobre las impurezas de las partes comestibles de las ofrendas, ni sobre las impurezas de una persona que se impurifica por una impureza conocida, a menos que sea una impureza relegada en la comunidad, en cuyo aspecto sí provee aceptación. El Cid, la diadema, la que desea santidad Adonai,
No provee aceptación sino cuando está en la frente del Cohen Gadol, como expone, y estará en su frente siempre para que sean aceptados ante Hashem. Toda obra que no tiene un tiempo establecido, toda ofrenda que no tiene un tiempo establecido, no relega al Shabbat ni a la impureza, porque si no se ofrenda en ese día, se ofrenda al siguiente o al que le sigue. Toda ofrenda de tiempo establecido, ya sea comunitaria como privada, relega al Shabbat y a la impureza, pero no relega todas las impurezas, sino a la del fallecido. Únicamente a la de la persona que murió. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la ofrenda Tamit, la ofrenda del Cordero de la Mañana, esa estaba sobre Shabbat. Pero había otras ofrendas, había otros votos que Shabbat no estaban sobre Shabbat. Era Shabbat y esas ofrendas se podían esperar para cualquier otro día que no necesariamente fuera Shabbat. Se relegaban. Déjenme leer por aquí. El 12 nos explica. ¿Cómo es que relega las impurezas? Si llega el momento de esa ofrenda y la mayoría de la gente que presentaron la ofrenda están impuros por un fallecido, o si la gente está pura, pero los Kohanim que ofrendan están impuros por un fallecido, o si ambos están puros, pero los objetos de servicio están impuros por un fallecido, la ley es que se hace en estado de impureza, y tanto los puros como los impuros se ocupan conjuntamente e ingresan todos a la azará. Pero los impuros con otras impurezas, por ejemplo, Sabín, Sabot, Nidot, que son flujos de sangre, impuros por animales rastreros, por animales muertos, sin shejitá, etc., no se ocupan ni ingresan a la azará, a pesar de que la ofrenda se haga en impureza. Y si transgredieron y se ocuparon de la ofrenda o ingresaron a la azará, son pasibles de la pena de caret por ingresar y de la pena de muerte por el servicio, porque solo queda relegada la impureza por fallecido. Ve, ahí lo explica. Los sacerdotes se impurificaron por un muerto. Las personas que iban a traer la ofrenda se impurificaron por un muerto. Como no hay otra impureza más que la de tocar un muerto, entonces la ofrenda se presenta en el altar. Vienen todos juntos y presentan la ofrenda porque el sit, lo que traía Aarón, el sumo sacerdote, cubría todo este tipo de faltas. Pero si había tocado el cadáver de un animal, si había tocado un animal rastrero, si tenía un flujo, si tenía una menstruación, cualquier otra impureza, no podía presentarse porque no había protección contra estas impurezas. Tenía que mantenerse alejado y si no era pena de caret, muerte por mano del cielo y pena de azotes por ingresar a un área estando impuros. Era algo bien serio porque las personas tenían que saber. Ahora, lo que nos habla del Sit, la diadema, santidad de Onai, es algo bien interesante porque imagínense que un Cohen haya presentado 15 ofrendas en el día y que se haya dado cuenta de que se habían purificado. Él no sabía, pero se dio cuenta que se impurificó. Y de repente las 15 ofrendas de las personas que él presentó estaban inválidas. Y es como que tus ofrendas nunca existieron porque no fueron inválidas. Para eso estaba el Sid. Para que si el sacerdote, el Cohen, había presentado algo inadvertidamente, no se había dado cuenta, el Sid había protegido a las personas de que el descuido de este sacerdote no invalidara la ofrenda que ellos habían presentado y la expiación y lo que ellos habían buscado a través de la ofrenda hubiera quedado válido. Es interesante la misericordia de Dios porque, ok, por el error de un Cohen, por la falta de un Cohen, que no vayan a ser afectados todos los demás. Porque imagínate, bueno, 20 personas vinieron, presentaron sus ofrendas, bueno, lo sentimos, la persona que hizo el trabajo por ustedes estaba inválida, regresen mañana con otra ofrenda. No, tenemos una medida de seguridad. El Sid, la diadema que está en la frente del Cohen Gadol, les protege a ustedes, a todos ustedes. Ahora, Dios va a lidiar con el Cohen porque ahora tiene que presentar una ofrenda, tiene que hacer su ritual de pureza, tiene que hacer todo lo relacionado, no puede comer de la carne y tiene que apartarse y hacer todo lo que tiene que hacer, pero el servicio, la ofrenda y lo que hizo es válido para toda la gente. Eso es sumamente interesante porque ahí nos damos cuenta que la bondad de Dios es, ok,
Sabemos que el sacerdocio son seres humanos, cometen errores y no por la falta de ellos se van a afectar los demás. Así es que vamos a hacer algo para que puedan estar bien. Déjenme leerle estas últimas partes y terminamos por aquí. Si parte de los miembros de la casa paterna, los Quanim de la guardia en determinado día, acuérdense, se dividían en 6 casas paternas, están impuros y parte puros, incluso si la mayoría están impuros por estar en contacto con fallecido, no ofrendan sino solamente los puros. Si todos los integrantes de la casa paterna están impuros por contacto con fallecido, debe presentarse otra casa paterna. Si toda la guardia sacerdotal de la semana están impuros por fallecidos, se busca otra guardia. Si la mayoría de los Quanim que se encuentran en Jerusalén en ese momento están impuros, ofrendan en estado de impureza. Estaba la guardia, 6 casas divididas. Si de repente toda una casa, o dice aquí la mitad se había contaminado, bueno, la mitad que está pura es la que hace el servicio, la otra mitad no hace nada. Si de repente toda la casa de ese día se impurificó por un muerto, bueno, vamos a hablarle a la casa siguiente o a la siguiente, vamos a traer porque había 6, en esa semana había 6. Así es que esta se queda descansando y entra otra. Si todo el orden sacerdotal de esa semana se habían purificado, pues vamos a hablarle a la siguiente orden sacerdotal para que vengan ellos. Por eso es que todos los sacerdotes no tenían que estar como en el servicio militar, tenían que estar atentos porque en cualquier momento se les llamaba. No era de que, esta semana no me toca a mí, yo puedo hacer lo que yo quiero. No, ellos estaban bien listos porque ellos no sabían si había una impureza, si había cualquier cosa y de repente eran llamados. Ellos tenían que salir corriendo para ir y entrar como emergentes para solucionar la situación. Bien interesante porque en todas las ciudades levíticas constantemente estaban ahí, estaban trabajando, estaban preparándose, estaban listos, así como la Guardia Nacional, que usted la ve en la reserva, que está ahí. Ellos no están en un servicio, no están en un servicio militar como tal, no están en unas misiones, pero están ahí porque en un momento de una emergencia donde son llamados, ellos están listos para acudir. Así en cada ciudad estaban las órdenes sacerdotales y no era de que, pero a mí no me toca. No, es una emergencia, tienes que ir. Y ellos subían, trabajaban. ¿Y por qué se buscan Quanim puros de otra casa paterna? Porque la impureza no se permitió completamente respecto de las ofrendas comunitarias, sino que continuaba prohibida y queda relegada por caso de apremio. Y no se relega sino cuando no hay otra opción. Por ello se necesita el sit, la diadema, para proveer aceptación sobre ella. Pero ya leímos solamente por el contacto de un muerto. ¿De dónde se deriva que la impureza por contacto por fallecido queda relegada en el caso de las ofrendas comunitarias? De aquí es donde viene el versículo bíblico, de lo escrito. Pero algunos hombres estaban impuros por haber estado en contacto con fallecidos, y así aprendieron por tradición oral, que cuando hay algunas personas impuras, ellos son relegados al segundo Pesach. Pero si la comunidad está impura por fallecidos, no es relegada, sino que la impureza queda relegada ante ellos. Quienes ofrendan el Pesach en estado de impureza, y lo mismo aplica a todas las ofrendas con el tiempo establecido del Pesach, relega a la impureza. ¿Okay? Y por último, 18. Hubo otra problemática. Nos está hablando el 17, nos está hablando de segunda de Crónicas 32, en donde, vamos a leer aquí para entender. Este asunto está explicitado en las escrituras, como está escrito ahí, porque hubo muchos de la asamblea que no se habían santificado, por lo cual los levitas fueron encargados del degüello de los corderos pascuales para todos los que estaban puros. No había sacerdotes suficientes para sacrificar la ofrenda de Pesach, tuvieron que venir los levitas y hacerlo, porque la mayoría del pueblo y muchos que vinieron de Efraín y Manasés, de Isaacar y de Zebulón, aún no se habían purificado. Segunda de Crónicas 30:18. ¿Qué significa lo dicho ahí? Pues comieron el Pesach no conforme a lo que está escrito, porque se embolismó ese año por la impureza, como expone, porque el rey y sus príncipes y toda la asamblea reunida en Jerusalén habían tomado el acuerdo de celebrar el Pesach en el mes segundo, pues no pudieron celebrarlo en aquel tiempo, por cuanto los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente.
Y ya hemos explicado las leyes de la santificación del mes, que a priori no se debe declarar embolismal al año por la impureza. Hubo otra problemática en ese año. El rey Ezequías declaró el año embolismal en el día 30 del mes de Adar, que ya podría ser Rosh Chodesh Nisan, y lo convirtió en el segundo Adar. Y los sabios no se lo aceptaron, porque en ese día no se puede declarar embolismal un año, como lo explicamos en las leyes de santificación del mes. Respecto a estas cosas que hizo, no conforme a la ley, fue dicho, porque comieron Pesach, no conforme a lo que está escrito. Pidió misericordia sobre sí mismo y sobre los sabios que aceptaron sus acciones, como expone, y rezó Ezequías sobre ellos, diciendo: el buen Dios espiará por, y expone, y escuchó Hashem a Ezequías y curó al pueblo, es decir, aceptó sus ofrendas. Sumamente interesante lo que nos está diciendo aquí, porque nos relata una situación de Pesach. Los sacerdotes no estaban puros, no se habían purificado, llegaba al 30 de Nisan y no estaba listo, así es que él se movió el calendario para celebrar Pesach en el segundo mes, y aún así no había sacerdotes suficientes. Tuvieron que venir los levitas, los de Efraín, de Manasés, que subieron. Zabulón no se habían purificado, no estaban ritualmente puros, y así lo hicieron. Y la escritura dice claramente, no lo hicieron no conforme a la Torá, por lo cual Ezequías oró al rey y dice que Hashem, por su misericordia, mucha gente va a tomar este versículo y va a decir: bueno, si ellos lo comieron así, entonces, ¿qué tiene de diferente que nosotros lo hagamos así? Bueno, que estamos viendo algo sumamente interesante. La misericordia de Dios fue la que los perdonó. La misericordia de Dios fue la que los perdonó. Y como la misericordia de Dios fue la que los perdonó, el hacerlo nosotros estamos jugando como un juego de azar, en decir, si la misericordia de Dios me perdona, o si la misericordia de Dios no me perdona por hacer algo que yo sé que está mal y aún así lo estoy haciendo, ya es un riesgo que estamos tomando, y depende de cada persona. Si usted quiere tomar el riesgo de decir: bueno, si la misericordia de Dios me perdona, pues lo voy a hacer, sabiendo que está mal, la persona puede hacerlo. Pero en este caso Ezequías tomó un riesgo grande para él y para todo el pueblo, y afortunadamente, dice la Biblia, la misericordia de Dios lo perdonó, y él salió bien la cosa. Pero no siempre va a ser así, porque la misericordia de Dios, especialmente cuando se quebrantan sus mandamientos, no siempre las cosas salen como uno las espera. Es que, familia, vamos a dejarlo por ahí. La próxima semana terminamos con capítulo 5 y todo lo que sigue del resto del capítulo, y terminamos con las leyes del ingreso al templo. ¿Qué estamos aprendiendo? Que el templo era un espacio sagrado. El templo no tenía conexión con la muerte. Todo lo que había tenido conexión con la muerte tenía que quedar fuera. Por lo tanto, el espacio sagrado era un lugar de vida. Era un lugar en donde ningún leproso, nadie que había derramado semen, que había derramado sangre, que era la vida, podían entrar ahí hasta que se purificara y hasta que pasara la noche. ¿Por qué? Porque era el espacio del rey. No podían entrar con la ropa rota, rasgada, no podían entrar con el pelo largo, no podían entrar con el pelo todo hecho bola. Tenían que entrar de una manera ordenada. No podían demorarse tanto, porque era el espacio del rey. ¿Qué podemos aplicar nosotros con todo esto en nuestra vida? Que aún en el servicio que nosotros le damos al rey. Y no podían dejar el servicio por nada. Que en el servicio que le damos a Dios, muchas veces tenemos que esforzarnos por hacerlo mejor, de la mejor manera, para honrar al rey como él se lo merece. Familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones, shalom.